Buenas tardes, soy Luis López Rosales, representante de la editorial Gedisa. Bienvenidos a nuestros presentadores y al coordinador del libro. Quienes van a estar con nosotros son Alfredo Nateras, él va a hablar en primer lugar y él es coordinador, por cierto, de este libro que sale también junto con el del Sistemas Antinosotros, Escrituras Emergentes de las Juventudes Latinoamericanas. Y bueno, él va a hablar en primer lugar, después seguirá Imuris Valle. Ella es activista, probablemente la conozcan algunos de ustedes, y ella es doctorante por la ENA. Y finalmente hablará el coordinador del libro que presentamos, el Sistemas Antinosotros, José Manuel Valenzuela. Cada uno hablará alrededor de 20-25 minutos por mucho. La cosa es dejar espacio después para que ustedes puedan hacer preguntas, comentarios, en fin, y al meritito final podrán pedirle al coordinador firma de autógrafos, comentarios en corto, probar vino y comer algunos bocadillos. Bienvenidos y comenzamos con Alfredo Nateras. ¿Qué tal? Buena tarde y buenas noches a todos y a todas. De inicio, agradezco la invitación que me han hecho para estar aquí en la presentación de este libro del doctor Valenzuela a la editorial Gedisa. Y de inicio voy a comentar algunas cuestiones justamente acerca del coordinador del texto, colega y amigo. Creo que los trabajos del doctor Valenzuela son un referente obligado en la literatura que hace a la cuestión de México y América Latina, acerca básicamente de los estudios de identidades sociales, culturas y movimientos juveniles, y también del lado de los procesos socioculturales en las fronteras de Estados Unidos y México. Es un referente, como ya le he comentado en varios momentos y espacios, que ya leíamos desde la década de los 80 en este texto clásico de A la Brava S. También me parece que el doctor Valenzuela es uno de los colegas entre todos más multipremiados, tanto por sus contribuciones intelectuales como también por sus contribuciones académicas. Y algo que, digamos, ha cultivado el doctor Valenzuela es su capacidad discursiva, tipo oratoria, sobresaliente y además muy probada. Solo basta escucharlo, recordar cuando está en algún evento o en alguna conferencia, lo prolífico que es en relación a sus discursos. Y además es demasiado productivo en tanto que, haciendo el último recuento, que siempre hay que cambiarlo, ¿no? Cada año, quizá cada mes, él ha publicado 39 libros, 39 textos, 29 como autor único. Les digo que esa cuenta hay que ajustarla, y 19 como coordinador y coautor, de tal suerte que en tanto coordinador creo que habla de su capacidad de convocatoria para agruparnos en torno a los proyectos editoriales. Eso sí, pues ahí nos tiene escribiendo, ¿no?, a todos los que le decimos que sí con respecto a todos los textos que últimamente ha coordinado. Este es el caso del texto que se presenta hoy, El Sistema es Antinosotros, Culturas, Movimientos y Resistencias Juveniles, coordinado por el doctor Valenzuela, editado por la UAM, editado por el COLEF y también por la editorial Gedisa. Está editado en 2015. Es un libro que se gestó a partir de un seminario internacional denominado No Somos Antisistema, el Sistema es Antinosotros, llevado a cabo justamente en el COLEF en Tijuana en octubre del 2013 y coordinado por el doctor Valenzuela. Porque en este sentido me parece que hay que celebrar su publicación 2 años después, 2015, ya que no es nada fácil, por una parte, hacer las gestiones y las negociaciones para conseguir los dineros. Máximo de que ahora estamos con la reducción de los presupuestos en las universidades públicas y centros de investigación. Y lo otro que también es bien complicado y bien difícil es como ir
empatando los tiempos académicos y los tiempos de la edición. Ya saben que la edición tiene otros ritmos y los académicos pues todo el tiempo están saturados, son del sistema del SNI, tiempo completo, y entonces es muy difícil. Entonces de ahí que es celebrar que finalmente después de ese tiempo tengamos aquí el texto. Es un texto estructurado a partir de 4 escenarios, de 4 escenas, de 4 apartados, muy sugestivos cada uno de ellos. La introducción la hace el doctor Valenzuela y hay un anexo, una suerte como de numeralia, en términos a ubicar cómo está la condición juvenil, no solo local, sino también global, de Juan Ábalos. En la escena 1 se denominó o se nombró las voces de la calle, que le da la entrada a la escena 2, que tiene que ver con la primavera árabe, los ocupas y los indignados. La escena 3 está armada a través de trabajos del upper high educativo, de los soñadores o los dreamers, y el asunto de las bioresistencias. Y la escena 4 son los integrados y los disidentes, las voces desde el cono sur. En total, haciendo, digamos, una suerte de curiosidad, hay 15 contribuciones, 10 a cargo de colegas hombres y 5 a cargo de colegas mujeres. Son escrituras, son narrativas elaboradas desde distintos territorios de enunciación, desde México, de Estados Unidos, España, Chile, Colombia, Argentina y Brasil. En ese sentido me parece que es un libro que tiene la virtud de conjuntar 2 voces, 2 relatos, 2 discursos, 2 narrativas, ¿no?, que se van entrecruzando. Una de ellas es en relación a los activistas o a los militantes de estos movimientos que se describen y se tratan de dar claves de comprensión y de todo lo que tiene que ver con las resistencias juveniles. La otra voz es la voz y la narrativa de los académicos y de los investigadores. Y esto me parece que es algo muy importante del libro, y también, digamos, siendo congruentes, también tiene que ver con a los que nos invitaron en esta presentación. Imuris Valle, activista de la acampada revolución de los 132, y en mi caso académico. En términos, digamos, de como plásticos o en términos amplificados, el sistema es anti-nosotros, culturas, movimientos y resistencias juveniles, es un libro que por una parte propone y replantea propuestas teóricas para comprender los escenarios contemporáneos, tanto globales como locales, en esta articulación de las condiciones juveniles hoy, básicamente en México, en América Latina, en Estados Unidos y por extensión con los colegas de Iberoamérica. Esos escenarios están marcados básicamente por esta articulación de la precariedad y de la vulnerabilidad. Precariedad en términos de lo económico, en términos de la educación, la salud, el trabajo, la recreación, la vivienda y la cultura, en la que se debaten y en la que están construyendo proyectos de vida viables con muchas dificultades en las juventudes. Otro marcaje, me parece, es el descontento, el desencanto, el malestar social tiene un rostro, y ese rostro, uno de los rostros más visibles y protagónicos a nivel mundial, tiene un nombre, y ese nombre son las juventudes. De ahí entonces que estamos ante actores y sujetos sociales que yo le denomino sitiados y situados, cuyas tesituras devienen o han devenido en diferentes activismos juveniles. Estos activismos juveniles, en términos del rostro, toman tesituras, y estas tesituras, me parece, tienen que ver con las narrativas de los indignados, los ocupas, los dreamers o los soñadores, los Yo Soy 132, los mareros y los pandilleros de la MC13 o del barrio 18 en Centroamérica, y los estudiantes.
Creo que algo importante es que este texto sitúa en términos de tiempo y espacio social, tiempo histórico y espacio social, en la década de los 2010. La década de los 2010 está marcada en términos de que estas juventudes, en términos de estos rostros y en términos de estas tesituras, están luchando desde el imaginario colectivo a partir de una frase que en la introducción el doctor Valenzuela escribe, que es la siguiente: la certeza interiorizada que otro mundo sí es posible, que otro mundo sí es factible. En ese sentido es un texto que se puede leer siguiendo distintas trayectorias, siguiendo distintos desplazamientos, siguiendo distintos movimientos. Uno de ellos que yo sugiero, que yo propongo, que al menos a mí me ocurrió desde mi intersubjetividad, es según el estado de ánimo del lector o la lectora en el momento que se encuentra con el libro. Además es un libro que son 505, si no me falla la memoria, 505 cuartillas, entonces necesita cierta como interés o valentía para entrarle a la lectura del libro. De ahí entonces, según el estado de ánimo del lector o la lectora, si se está muy cansado o cansada, o que se tiene uno muy poco tiempo por esto de la vida tan rápida y la fugacidad y la rapidez en la que se viven o vivimos en las ciudades, yo les recomiendo iniciar con la escena 1, que la escena 1 son las voces de la calle, y se lo sugiero porque en las voces de la calle solamente hay un texto, entonces eso aligera la lectura, y ese texto curiosamente es del doctor José Manuel Valenzuela, que escribe el texto Las voces de la calle y de las redes sociales, los movimientos juveniles y el proyecto neoliberal. El otro texto que pudiera sugerir con este clima afectivo o emocional y la rapidez de la vida de las grandes ciudades es empezar entonces en sentido contrario, empezar con la escena 4, que tiene que ver la escena 4 con integrados y disidentes de las voces del Cono Sur. Y esto aligera también el texto porque en esa escena 4 solo hay 2 textos, entonces ya la armamos entre el texto 1 de la escena 1 y el texto de la escena 4, el 2, pues ya son 3 textos ligeritos que en términos afectivos uno mentalmente dice, pues ya voy avanzando en el texto, ya llevo la mitad, ¿no? Me faltan otros tantos, pero sin embargo uno cae en la cuenta que son 505 cuartillas. Entonces, volviendo a la escena 1 de las voces de la calle, me parece que el texto que escribe el doctor Valenzuela retoma una frase que a mí me llamó la atención y me gustó. Retoma una frase de la década de los 80s, de la escena punk, en donde recupera el decir de no estamos contra el sistema está contra nosotros. Pero esa frase entonces va deslizando en el tiempo y en el espacio y aparece justamente en la década del 2010, retomada justamente en términos a todas estas acciones juveniles y se traduce o ahora se nombra como no somos antisistema, el sistema es anti nosotros. De ahí entonces me parece que una cualidad de esta escena 1 del capítulo que escribe el doctor Valenzuela es que él discute y hace un recorrido muy interesante aquí para los estudiantes que los mandan a hacer sus estados del arte, valdría que lo escribieran o lo leyeran, todo el trabajo de discusión sobre la acción y los movimientos sociales del siglo XX. Entonces hace un recuento muy interesante en términos a conceptos o términos que hemos estado trabajando, la acción colectiva, la acción social, los movimientos sociales. Máxime que ahora todos los conceptos, entonces por una cuestión de constructivismo, entonces todos los conceptos entonces ahora están en crítica. Y de ahí entonces, ahora hablamos de movimientos emergentes, hablamos de movimientos alternativos, movimientos postmodernos o cualquier configuración que nos descentre de las viejas categorías. Me parece que algo interesante de este texto es que Valenzuela propone que la pregunta es, ¿dónde está lo novedoso de los nuevos movimientos sociales? Y ahí entonces algo que propone el doctor Valenzuela me parece interesante, porque no se trata ahora de desechar todos los conceptos, sino como de desconstruirlos y volverlos a construir en nuevas tesituras o nuevas narrativas. Es incorporar lo residual
con lo emergente. Y por ejemplo, de ahí entonces los procesos colectivos de las acciones juveniles globales y locales están marcadas por el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación. Me parece que entonces este podría ser un texto interesante. Además hay que recordar que hoy, hace 4 años, conmemoramos la emergencia o la visibilidad del movimiento Yo Soy 132, justamente hoy en la Ibero. Ya estaban todos los TASH en este momento y circulando en la red como un marcaje importante de lo que hace a estos nuevos acciones y movimientos juveniles. Entonces, volviendo, me voy rápido con la escena 4, que les decía, de los integrados y disidentes, las voces del Cono Sur. Ahí son 2 textos, ustedes me marcan el tiempo de lo que me falta. Si es que lo llevan, si no, márcalo ahorita y ya tengo ventaja. Sí, ese es el truco. Entonces, en la escena 4 hay 2 textos desde el Cono Sur, en términos de que son 2 colegas que escriben desde Argentina. Uno de ellos es de Melina Vázquez, que es, digamos, el nombre es demasiado largo, me va a restar algunos segundos y minutos, pero es del que se vayan todos a militar de militancia, ¿no? Por, para y desde el Estado. Desplazamientos y reconfiguraciones del activismo juvenil y las causas militantes luego de la crisis del 2001 en Argentina. O sea, es larguísimo, ¿no? Ahí se gasta un poco de tinta. Lo importante de este texto es que justamente a partir del centro de la crisis del 2001 en Argentina, la acción juvenil en lo político reconstruye la figura, o se usa políticamente desde Kirchner o el kirchnerismo, la figura de militante. Y es una disputa, justamente una disputa por la creación de esa presencia o la figura del militante. Entonces es un texto interesante porque está hablando de la oficialización de la juventud militante desde esas juventudes integradas. Aquí lo interesante sería ver qué participación tuvo esa juventud de, bueno, algo de izquierda o demás de lo que queda del peronismo con respecto a el nuevo presidente es de, exactamente, ¿cómo se llama? Macri, ¿no? O sea, ¿qué sucedió? Igual acá, cuando Fox, recordarán, una parte de la izquierda votó por él. Entonces, ¿qué pasaría con estas juventudes que eran conformadas con el kirchnerismo cuando una parte del kirchnerismo votó por ahora el presidente? El otro texto de Pablo Bomaro, Prácticas, Subjetivaciones y Politizaciones, las dinámicas de movilización juvenil en América Latina actual, es un texto interesante porque él ubica o sitúa, y ahí estamos de acuerdo, que las juventudes o los jóvenes evidentemente son los principales protagonistas de los procesos de la movilización social en América Latina y en el mundo en general. Es decir, la pregunta de Pablo es cómo se produce las nuevas coordenadas de lo político del lado de los rostros de las juventudes. Entonces, sitúa 2 formas de movilización social, siguiendo aquí a Ernesto Rodríguez, uno de los gurús, ¿no?, de las políticas de juventud institucionalizadas en América Latina. Uno, los colectivos en su participación alterna divergente y las organizaciones colectivas integradas, ¿no?, en términos a los más favorecidas de las políticas. Entonces analiza 3 casos muy importantes, el de Argentina, el de Brasil y el de Chile. Entonces sería esta como una coordenada de entrada para empezar a leer este texto amplio y amplificado. O la otra podría ser siguiendo algunos de los connotados, ¿no?, o sea, acá de los gurús que escriben en el libro. Entonces, rápidamente, quien aparece es la doctora Roxana Reguillo y también, pues, uno de los referentes clásicos en términos teóricos es Carles Feiza. Entonces, eso nos llevaría a ir a la escena 2. Ya aquí la lectura se nos incrementa porque en la escena 2 se agrupan 5 textos. La escena 2 tiene que ver con la primavera árabe, los ocupas y los indignados. O también pueden ustedes empezar a leer
como mapa o trayectoria de desplazamiento por urgencias académicas variadas, ¿no? Es decir, porque a lo mejor les falta hacer o terminar el marco teórico, porque tienen que hacer la lectura más actual de los textos en relación a las juventudes. Entonces ahí ya tienen la escena 3, nada más que en la escena 3 ya se les va a complicar, porque la escena 3, en ese sentido de tiempo y de lectura y de economía del espacio, son 7 textos, y entonces la escena 3 son el apartheid educativo, los soñadores y las bioresistencias. Entonces supongamos, pues fue al azar como criterio también de lectura, ¿no? Entonces me apareció, ahora sí, justamente la escena 3. Voy aquí a marcar esta escena de I Have a Dream, ¿no? De Martin Luther King, ¿no? Que se retoma en términos, y yo tenía un sueño, ¿no? Y entonces tiene que ver justamente con 2 textos muy interesantes con respecto a un militante de estas juventudes migrantes, ¿no? Que llegan a los Estados Unidos, que son los dreamers o los soñadores, y que en ese sentido están en condiciones de mucha precariedad económica, precariedad social, que son ilegales, y que entonces ahora les cuesta mucho trabajo por sus situaciones y condiciones la cuestión de acceder a los estudios universitarios. Entonces hacen toda una estrategia en términos de marchas, en términos de visibilizarse en la calle, contra el miedo de ser en ese sentido detenidos por las autoridades correspondientes. Y de ahí creo que el texto de Carlos Amador entonces va situando cómo se van dando las protestas, pero de lado a cómo va la discusión con respecto a las leyes en su condición de migrantes. Y este texto es interesante para ver, entonces ahorita situarlo y articularlo con todo el asunto de la sucesión presidencial en Estados Unidos. O sea, ¿qué va a suceder? Obama en su momento, pero ahorita con la cuestión de Trump y la cuestión de Hillary Clinton. Entonces sería bien interesante ver. Entonces, ya así como para que no me digan que ya el tiempo se me acabó, el epílogo que yo podría decir del texto es que es un libro importante, es un libro pertinente, es un libro creo imprescindible que hay que comprar. Espero que la editorial haga descuento el día de hoy y tener para comprender a las juventudes, a sus colectividades en las nuevas formas de la acción social y las nuevas formas de la acción política y las nuevas formas en clave culturales. Es un libro que tienen que leer y que lo tienen que discutir los estudiantes y lo tienen que tener las juventudes. Creo que si este libro, en términos de que lo leen los estudiantes, los activistas, las juventudes, fundamentalmente, si les crea sentido, si les crea significado, si se ven en esos relatos, si se ven en esas narrativas, si se ven en esas discursividades, si se ven en esas afectividades, me parece que sí valió la pena que el doctor lo coordinara y que nosotros le dijéramos que sí lo escribíamos y también que la editorial lo publicara. Gracias. Muchas gracias a la editorial, al coordinador y sobre todo a ustedes por estar aquí. Hoy es un día especial, como lo decían, hace 4 años sucedió un fenómeno que cambió la vida para muchos de nosotros. Yo vengo ahorita de la Facultad de Ciencias Políticas, estuvimos desde las 10 de la mañana en un encuentro, discutiendo, haciendo autocrítica, que siempre me parece que es importante. Y en ese sentido, bueno, traigo así como revueltos miles de ideas y de emociones, pero bueno, voy a tratar de ser, en principio, usar mi tiempo de la manera pues más corta posible como exposición, porque me parece que todavía es más interesante las preguntas y el diálogo que pueda surgir con su presencia. En un primer sentido, cuando yo recibí la invitación a participar en este encuentro que fue en Tijuana, me movió mucho el concepto de hacer una especie de
hipertexto, que es un sentido de resignificación, un referente, incluso una alusión entre generaciones. Mannheim habla de que hay una diferencia que se puede hacer entre gente coetánea y generaciones, es que los coetáneos comparten edad, digamos, nacen en un mismo ciclo temporal, pero una generación es aquella que va a compartir ideas, va a compartir emociones, deseos y sobre todo experiencias. Es en ese sentido que me interesó mucho trabajar el concepto del hipertexto entre dos generaciones, en este caso la generación del 68 y la generación de Yo Soy 132, y podemos encontrar muchas similitudes que son interesantes. Por ejemplo, el concepto de que 132, un 11 de mayo del 2011, ustedes saben, en la Ibero, lo que sucede es que hay un paralelo discursivo entre lo que hace Enrique Peña Nieto al justificar la represión de Atenco con lo que pudo haber sido el discurso de Díaz Ordaz al justificar la matanza del 2 de octubre. En ese sentido, hay una explosión emocional, ¿no?, ante un autoritarismo, pero días después, digamos el día del 12, sucede algo parecido en términos de medios de comunicación, ¿no? Así como un 3 de octubre del 68 los medios no hablan sobre lo sucedido y la masacre genocida que sucedió en Tlatelolco, en este caso pues sucede algo parecido y eso es lo que da pie a que digamos un día después de lo que sucedió en la Ibero, los estudiantes se convoquen, que habían participado y que habían sido tachados pues de provocadores y que ni siquiera eran parte de esa comunidad, para que hagan este video que después se va a hacer viral, ¿no? Estos sentidos son interesantes, pero si rascamos un poquito más vamos a encontrar otras similitudes. Por ejemplo, que los dos movimientos van a crear medios de expresión propios para dar a conocer hacia la población, ¿no?, lo que es la información que ellos consideran, y van a tratar de establecer una conversación pública con otras personas que no son estrictamente solo los que conforman, digamos, el ser estudiantes, ¿no? Otra pues similitud es que los dos nacen dentro de escuelas de educación media superior, pero también que hacen un intento por comunicarse con la población, digamos, que no es estrictamente universitaria. Hay otras interesantes relaciones, por ejemplo, la casualidad de que en estos 2 años se dieran las Olimpiadas, y esto va a dar una estética que alude también, hace también un hipertexto con este sentido de las Olimpiadas, ¿no? Ustedes lo recordarán, bueno, en el caso del 68, pues la paloma, ¿no?, con un cuchillo, pero por ejemplo en el caso del 2012 sucede con la intervención, por ejemplo en el caso de una de las asambleas que estaba en Londres y que interrumpe la transmisión de Televisa, ¿no? Hay también otras líneas que podríamos encontrar, como es el linchamiento mediático al que se van a enfrentar los dos, y por supuesto también una parte de represión. Hay otra parte que me parece todavía más importante, que es un sentido que tienen las dos generaciones de creatividad y toda la parte que va a ser la riqueza, digamos, de encontrar los movimientos lúdicos, ¿no?, como la parte divertida, la parte de sentir al otro, de compartir ideas, sobre todo, por ejemplo, yo soy, digamos, una hija del 68 y crecí con estas narraciones que a veces pues ya en reuniones familiares sonaban y eran muy simpáticas. Por ejemplo, sé que mi tío, por ejemplo, en el 68, cuando hacen la inauguración de la Diana Cazadora, de la escultura, ellos que eran del Poli, llevan una especie de polvito que hace que salgan burbujas en el momento de prenderla, ¿no? Y todo el agua y todo el relajo que hacen, como una manifestación, digamos, no directa, pero sí que hace ruido, ¿no? Y bueno, con 132 vamos a encontrar no uno ni 132 episodios de estos, sino realmente muchísimos que están llenos de diversión, que están llenos de alegría, ¿no? Que son eventos que nacen de forma además acéntrica, ¿no? Que son autogestionados por grupos afines de amigos, en los que
pues se autoorganizan para hacer en este caso, por ejemplo, bueno, tenemos el trabajo de artistas aliados muy importante, ¿no? Que llegan a hacer proyecciones en espacios, ¿no? Que no están dispuestos para esos originalmente, todo lo que son una serie de gráfica, pastiches, ¿no? Un montón de grafitis y bueno, nosotros podemos ver en las imágenes de esos años, pues muchísima gente contenta de estar en las calles, contenta de estar compartiendo ¿no? esta expresividad pública. Entonces, bueno, también es importante hablar de las diferencias y en ese sentido podemos decir que el movimiento de Yo Soy 132 va a ser un parteaguas, va a crear un momento diferente, incluso, por ejemplo, yo que vengo de la experiencia de los medios de comunicación independientes y alternativos o autogestivos, en este sentido de que la posibilidad tecnológica que te da el hecho de que cada uno pueda estar haciendo vía streaming de manera directa, ¿no? Que todos podamos tener lo que se llamaría un periodismo ciudadano, la posibilidad de ser un sentido de ubicuidad en el contexto de que no importa si no estás presente, si hay otro de tus compañeros que está presente en el momento en que sucede algo y que pueda hacerte llegar la información y entonces de esa manera replicarla, pues va a ser un cambio en un sentido de información que en el 68 pues era mucho más complicado, ¿no? Acceder a los medios, acceder, digamos, a los medios formales. Ellos también, claro, que se inventaban sus formas. Recuerdo, por ejemplo, la idea de ponerle a los perros camisetas, ¿no? Para que anduvieran por la calle con los mensajes. Y bueno, son maneras diferentes, pues, por la tecnología, pero con este mismo sentido de hacer expansiva la información, ¿no? De compartirla. Entonces, hay algo que también es interesante, que se da novedoso, y por eso es que se les llama nuevos movimientos. Hay otras alusiones que también se les llama movimientos red, porque hablan de una forma de participación distribuida, que quiere decir que ahora utilizando conceptos y términos de la ciencia de las redes, de la georreferenciación, de la topología de las redes, se sabe, por ejemplo, de estas estructuras rizomáticas que son más como una telaraña, por decirlo así, donde hay puntos centrales, nodos, desde donde parten, digamos, lo que serían las aristas, ¿no? Los puentes hacia otras conexiones, pero donde se crean lazos fuertes y lazos débiles. Es decir, yo puedo, por ejemplo, y eso se vio mucho en el caso de Yo Soy 132, cómo empiezan a emerger grupos, en el caso del Facebook, que es muy notorio, donde hay, por ejemplo, situaciones donde las personas deciden lanzar con sus compañeros de escuela, hacer una asamblea, pero también en el barrio, ¿no? Luego en la delegación y luego en el país y luego como músico y luego, ¿no? A partir de sus diferentes comunidades de práctica de las que forman parte, y eso le da una riqueza pues interesante. Nosotros podemos ver lo que ahora se llaman metadatos y que es una, digamos, ahora la antropología y algunas otras pues diferentes profesiones y desde la academia se están dando como diferentes lecturas y se habla, por ejemplo, de lo que es la tecnopolítica, que es un término que está desarrollado desde lo que fue el grupo de Data Análisis del 15M, y ellos hacen hincapié en la visualización de este tipo de información de la que nosotros normalmente pues no estamos muy atentos y que tiene que ver con estas conexiones que se hacen por medio de la computadora. Entonces, por ejemplo, en los metadatos de 132 hay un grupo de Edu Portas en el que menciona que, por ejemplo, en un solo día el video de 131 estudiantes en la Ibero alcanzó al menos 536,000 visitas. Y a pesar de que hubo varias técnicas, por ejemplo, en el momento del debate de Yo Soy 132, de igual manera
hay una capacidad de aparecer de forma acéntrica, ¿no?, en diferentes espacios, y cómo se replica esta información y por ejemplo, una de las herramientas más usadas pues sería el retweet, ¿no?, porque es una manera de apropiarte, ¿no?, de la información y hacer extensiva hacia tus conocidos, y cómo eso, por ejemplo, acabas llegando mucho más lejos de lo que tú te imaginabas, porque que es lo de los lazos fuertes que les decía, ¿no?, yo le mando a mis amigos cercanos, pero ellos a su vez lo van a redistribuir hacia otros espacios, ¿no? Entonces, este tipo de actividades que ahora se pueden medir con nuevas estrategias y metodologías, pues nos llevan a replantearnos muchos de los conceptos de los que hasta hace poco usábamos para dar explicación de lo que son los movimientos juveniles, ¿no? Y en ese sentido, creo que es muy importante poner atención, porque si algo podemos ver de este libro que está publicado por GEDISA, es que sí hay comunes denominadores, a pesar de las grandes diferencias que pueden tener localmente cada uno de los movimientos, como el de Chile, o el de los Dreamers, o el de los Indignados, que tiene que ver con esta necesidad de replicar y de hacer extensiva la información. Entonces, hay algo que yo llamo estética replicativa, que tiene que ver con una especie de analogía con lo que son los virus, en el cual son mutables, por un lado, digamos, la información y las formas de comunicación pueden variar, pero también hay un sentido en el cual, y lo vemos, por ejemplo, en cuestiones que no son estrictamente políticas, pero, por ejemplo, videos, ¿no?, que de repente aparece un esquema y después tú lo puedes replicar como tú quieras. Hubo un video de, ¿cómo se llamaba? Uno que era así de Harlem Shake o algo así, que cada quien, ¿no?, lo hacía desde su manera, ¿no?, en su casa, y de alguna manera nosotros lo podemos ver en el video 131 estudiantes de la Ibero. Es un mismo guión, pero si ustedes ven el video, es cada uno desde su propia subjetividad, desde su propio espacio, desde su distancia diferente con la computadora, ¿no?, a diferente hora del día, digamos. Es un mismo esquema, pero replicado desde cada uno, y con la diferencia que implica el hacer caso de la diferencia, ¿no?, como un sentido de importante. O sea, no es esta idea de que todos tenemos que ser iguales, que todos tenemos que pertenecer a un partido, que todos tenemos, ¿no?, sino desde cada una de nuestras subjetividades, de cada una de nuestra formación, de nuestras propias habilidades, con nuestros propios recursos, como eso se vuelve importante y forma más allá que la unión de individualidades, ¿no? Hay otros temas que son interesantes que, bueno, no sé si tengo mucho tiempo, pero es esta idea, por ejemplo, de comentar que no son movimientos de masas, sino son movimientos de multitudes, de subjetividades, porque, digamos, en términos históricos, pues las masas, ¿no?, se habían contemplado como que la revolución, ¿no?, iba a ser de masas y tal, pero en este momento creemos que es importante pensarnos como multitudes conectadas, ¿no?, pero no como gente que somos uniformes, sino precisamente desde la diferencia de cada uno de nosotros, y cómo cada aportación es valiosa y viene a sumar, ¿no?, en este caso a cada uno de los movimientos. Entonces, bueno, el texto que yo escribí es parte de una investigación de doctorado que estoy por acabar, y pues nada más les quiero leer un pedacito de las conclusiones. Dice: el hashtag Yo Soy 132 se creó como un movimiento generacional donde de forma espontánea incontables personas se sintieron identificadas y se autoadjudicaron la pertenencia a sentirse parte de un grupo heterogéneo y no constituido de forma física, pero sí bajo ideales democratizadores. Una situación estructural del movimiento Yo Soy 132 que difiere del 68 es que se vivió una modificación en el sentido del liderazgo y la rotatividad de la representatividad entre participantes de las asambleas, y eso creo que es, pues, también parte de estos juegos de intentar hacer
política, de reapropiarse no de lo político que nos han dicho, ¿no?, de los partidos, sino de una especie de política ciudadana a la cual simplemente por el hecho de formar parte de la ciudad, ¿no?, de ser ciudadanos, pues tenemos derecho. Y este concepto de romper con los liderazgos y de los protagonismos quizá no fue tan efectivo al 100%, pero sí creo que es un intento que va a plantear nuevas perspectivas para otros movimientos que están por venir. Y bueno, dice, la germinación de este bordado colectivo, más parecido a un brocado por su complejidad metafórica, comenzó con 131 jóvenes que ante la posible represión y el miedo a esta, contrarrestaron esta situación con su propia subjetividad, dando incluso sus datos personales, y al hacerlo prendieron una llama que se fue expandiendo a otras personas. Fueron tan luminosos que en expresión de un joven poeta, cazaguardia una noche en la acampada Revolución, los comparó con la imagen de un cometa que acaba con los dinosaurios, refiriéndose a la forma caduca del partido en el poder que duraron 72 años. A mi parecer, estas proximidades conformaron comunidades de práctica y de intereses, como grupos que tienden a disiparse, pero otros que pueden extender sus líneas de relación para entrecruzarse a manera de un atrapasueños de los indígenas de Norteamérica. Es decir, si bien hay muchas situaciones que son fugaces, también hay una serie de situaciones que hacen que la gente que participa se une emocionalmente y se logran nuevas amistades, relaciones de vida a mediano y corto plazo. Y para terminar dice, lo que sí podemos asegurar es que la bifurcación de los caminos se ha abierto, que las experiencias de autogestión se han ido acumulando y que el proceso de andar juntos es tan largo como la historia que está por delante. A veces el camino parece que se ha vuelto estrecho para luego volverse a abrir. Otras veces, cuando hemos definido las identidades de forma estática, estas en realidad cambian, crean, producen, construyen y deconstruyen, se vuelven otra vez elusivas. Muchas gracias. Muchas gracias, Imuri. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer a Editorial Gediza, a la Universidad Autónoma Metropolitana, la Unidad Iztapalapa y al Colegio de la Frontera Norte, quienes editaron este trabajo, este esfuerzo colectivo. Mi agradecimiento a la presentación del doctor Alfredo Nateras, un cómplice, iba a decir viejo cómplice, pero creo que la segunda parte no es tan correcta. Un viejo amigo, colega que ha participado en este desciframiento de códigos que definen los mundos juveniles. Y a Imuris Valle, cuando tuvimos este encuentro, ella inició su participación diciendo: yo soy hija del 68. Yo la interrumpí para decir que la frase era literal. No, ella es hija de Eduardo Valle, el búho, uno de los dirigentes del movimiento 68. Imuris se involucró de manera obviamente muy decidida dentro del movimiento Yo Soy 132. Y bueno, gracias a todas y a todos ustedes por venir y por participar en esta presentación. Hace mucho tiempo que venimos planteando, insistiendo en la idea de que la juventud es un concepto vacío de contenido, que no existen las y los jóvenes fuera de los cronotopos particulares donde cobra sentido su vida, su existencia, sus estilos, sus formas de significar la vida y la muerte. Y lo que vimos durante la segunda mitad del siglo XX fue básicamente la irrupción de las y los jóvenes de los sectores medios que participaban y tomaban la estafeta de un concepto que había sido profundamente excluyente y que había sido ubicado desde los jóvenes de altos ingresos, pero que las clases medias, bajas quedaban fuera, al igual que las mujeres, que usualmente no quedaban como parte de ese paraguas de la juventud y lo juvenil. Después de experiencias marcantes como la Lost Generation, el hipismo, la generación beatnik, los distintos movimientos que se fueron generando en torno a la participación de los movimientos y de los jóvenes en contra de las guerras, de las eternas guerras en las cuales participaba Estados Unidos, pues vamos a tener
una situación en la cual el año de 1968 va a marcar un quiebre, una fractura, una redefinición de la condición del estudiante como el representante de lo mejor de la condición y los mundos juveniles. El estudiante queda entonces reducido, después del mayo francés del 68, la primavera de Praga y el 68 mexicano, a esa condición del estudiante revoltoso, comunistoide, siempre sospechoso de contaminación de ideas extranjerizantes, y esa enorme dosis de muerte que acompañó a los procesos post-68, que incluye las guerras sucias, que incluye los desaparecidos, que incluye el asesinato de una gran parte de los mejores jóvenes de nuestros países, pues nos llevó a una redefinición de lo que estaba ocurriendo con las formas de participación política de las y los jóvenes, donde el tema mismo de lo político se convierte en un asunto frecuentemente recluido en los marcos de la ilegalidad. Y esa condición de ilegalidad que se estableció después del 68 en muchos de nuestros países y antes en algunos otros, nos va a llevar a lo que fue una suerte de replanteamiento de lo que estaba ocurriendo con las distintas formas de expresión juvenil. Y ahí lo que tenemos, a partir de la desclasificación o las declaraciones que recién hace uno de los principales colaboradores de Richard Nixon, que nos plantea que la declaración de las drogas como el enemigo público número 1 de Estados Unidos tenía de manera muy clara dos objetivos a los cuales combatir: la población joven afrodescendiente en Estados Unidos y los grupos de jóvenes que se oponían a la guerra en Vietnam. Pero, como él dice, resultaba más fácil plantearlo de una supuesta guerra contra drogas que criminalizaba de esta manera, y que una fuerte campaña publicitaria en medios reducía a estos jóvenes pacifistas a la idea de hippies drogadictos, y a la población afroestadounidense a esta misma idea de consumidores de drogas. Entonces se vino toda esta ofensiva. En México lo que vimos, una condición profunda de ilegalización, y en la cual también muchos jóvenes pensaron que no había oportunidades de participación en los espacios públicos, democráticos, y bueno, las opciones que conocemos fallidas de las guerrillas en varios de nuestros países se inscriben en ese contexto. Y entonces lo que comenzamos a ver fue otra vez una irrupción de nuevas formas y nuevos protagonismos juveniles, en los cuales las identificaciones, las identidades construidas desde diferentes repertorios identitarios dieron forma y vida a colectivos como el cholismo, que venía, bueno, primero el pachuco, que es un fenómeno anterior, que emerge a finales de los años 30 en contextos transfronterizos, siempre digo yo, envuelto en notas de swing, de boogie, de mambo. El cholismo, que es un fenómeno que le sigue, toma la estafeta del pachuco y que irrumpe en los años 60, 70, y finalmente tenemos ya en los años 80 la irrupción por primera vez de los jóvenes de los sectores populares que participan como parte de la discusión sobre el sentido de lo juvenil. Son los cholos en el norte y son los chavos banda en el centro del país. Estos chavos banda que conocimos a partir de, bueno, ya estaban ahí, esos llamados panchitos, pero que se hicieron muy visibles a partir de un cintillo que se publica en el periódico 1+1 en 1981, que decía: temblamos de hambre y de frío, odiamos a todos, incluso a nosotros mismos, mejor morir pronto, y firmaban los panchitos. Después vino una gran cantidad de expresiones al estilo de los punks, rockers, los new waves, los darkies, oscuros o góticos. Vino también los temas del movimiento funky brasileño, afro reggae en Brasil, los temas también que tenían que ver con skaters, con los bikers, con los rollings. Tenía también que ver con los jóvenes vinculados a los movimientos electrónicos, el movimiento hip hopero que inicia en Nueva York y a nosotros nos llega como pasado por la criba de Jack el Destripador, por un lado los raperos, por otro lado el estilo b-boy, por el otro lado los grafiteros. Entonces todo esto
llevó a lo que fueron una gran cantidad de trabajos en nuestro país sobre lo que eran estas culturas juveniles y cómo se conformaban distintos procesos de resistencia juvenil frente a lo que era una perspectiva que desde la mirada dominante pensaba que los jóvenes no les interesaban los temas sociales, no participaban en los grandes asuntos de nuestra sociedad y que por lo tanto los jóvenes estaban atrapados en lo que se llamó la cultura de la hueva. Todo les da flojera, no quieren participar en nada, pero ¿qué es lo que veíamos? Veíamos que más allá del planteamiento de la biopolítica o de la necropolítica, desde abajo y desde las expresiones juveniles surgían bioresistencias y surgían diversas formas de expresión y de resistir por parte de las y los jóvenes, donde muchas veces el cuerpo se convertía en el dispositivo de la resistencia a través de la significación del cuerpo en tatuajes, perforaciones, adulteraciones, escarificaciones. El vestuario se convertía en una forma de resistencia en los grupos punks, donde en él planteaban sus consignas, sus preocupaciones frente a la amenaza nuclear y otros asuntos por el estilo, donde también empezaron a participar en la disputa por la significación del espacio público a través del graffiti y los colectivos que significaban los territorios. Los jóvenes empezaron a plantear también otras formas de diálogo interjuvenil, donde efectivamente el tener una forma de adscripción dentro de esos diversos repertorios juveniles también implicaba en muchos de los casos la construcción de múltiples formas de resistencias frente al poder, frente a las redadas, frente a las racias. Aquí en el norte, en esa época, a inicio de los años 80, se planteó la necesidad de legalizar las redadas y las racias y disminuir la edad penal. Aquí en la Ciudad de México, un jefe de policía planteó que se premiara a los policías que matara a algún chavo banda. En el norte se planteó la idea de que se expidieran una suerte de amparos para que si alguien mataba a un cholo, pues ya estuviera amparado y no tuviera problemas. Entonces vimos toda una suerte de criminalización de estas formas de expresión juvenil que llevaron a la construcción de formas de identificaciones precarias, de vidas precarias y siempre colindantes con ese escenario de horror que sobre todo se activa, se desencadena a partir del gobierno de Felipe Calderón, con la supuesta declaración de la guerra contra el narco y con los más de 130,000 muertos y desaparecidos que tenemos en nuestro país, y que eso no termina en el gobierno de Peña Nieto, oficialmente más de 57,000 muertes por razones externas que incluyen muerte violenta y accidentes. Pero entonces lo que tenemos de conjunto es un escenario que posibilita el juvenicidio que estamos viviendo en distintos contextos latinoamericanos y que es el tema de otro libro que recién publicamos, pero yo lo coloco simplemente para poner un tema que debe de preocuparnos. Por primera vez en la historia de este país se redujo la esperanza de vida al nacer de nuestra población. Al mismo tiempo que tenemos una serie de dispositivos que permiten, digamos, evitar o disminuir la muerte infantil, las condiciones de muerte infantil, lo que tenemos es que los están matando en la etapa juvenil. Entonces ahí tenemos un gran tema para pensar qué pasa con nuestro proyecto social. Pero entonces, frente a esta idea, cuando hicimos 2005 la encuesta nacional de la juventud, encontramos un asunto de la mayor relevancia. No es cierto que a los jóvenes no les interesen los temas sociales y que no les interese la política. Lo que encontramos ahí, en primer lugar, el profundo descrédito de la clase política y del político como figura ante los ojos de la juventud. En segundo lugar, el deterioro de las instancias de procuración de justicia, donde ante los ojos de gran parte de los jóvenes de nuestro país no hay diferencia cualitativa entre ser policía judicial o narcotraficante. El tercer eje que tenemos, que era sumamente relevante dentro de este recuento, es que efectivamente no tienen confianza en la idea, en la política y lo político pensado desde el marco de la relación Estado-sistema de partido, pero que desde estas lógicas de resistencia social construidas desde abajo estaban haciendo política. Pero no solo eso, lo que encontrábamos es que había una disposición muy fuerte de participar en los grandes temas que tienen que ver con derechos humanos, con los temas indígenas, con el tema ecológico. Entonces lo que tenemos es una agenda juvenil que tiene que ver con motivaciones, preocupaciones y
y compromisos de las y los jóvenes que rompen completamente con esa perspectiva tradicional de lo político. Entonces, esto nos invita a repensar la política, lo político, quiénes son los actores de la política y cómo se puede redefinir un proyecto social, un proyecto de nación desde estas otras formas de participación política que incluyen muchos elementos de participación ciudadana que hemos visto recientemente en Ciudad de México y en muchos otros lugares. Pero ya planteado en este escenario, lo que comenzamos a ver a partir de 2010 es una redefinición de las formas de participación política de las y los jóvenes, no porque no hubieran estado ahí en los otros movimientos. En 2010, con lo que fue básicamente Túnez y la expresión, los movimientos que ahí se desarrollan, y posteriormente en 2011 lo que va a ocurrir con la primavera árabe en Egipto, con todo este movimiento en contra de Mubarak, pero lo que nos va a generar es un gran movimiento donde José Sánchez, uno de los autores del primero de los textos que aquí vienen en este libro, lo que nos va a decir es cómo el gobierno rompe el Internet, bloquea el Internet. Entonces la gente transita de ese ámbito de comunicación virtual hacia el cara a cara, boca a boca, los taxistas como puentes comunicativos. Después tuvimos el 15M, donde efectivamente el 15M es un gran ejemplo de lo que serían formas alternativas de comunicación que se establecen, y Toret, uno de los participantes también en el libro, es uno de los protagonistas de ese movimiento encargado de lo que fue la generación de ese sistema comunicativo del 15M. Pero no solo eso, también lo que vamos a tener es que efectivamente esa condición de la mediación de las redes sociales como elemento comunicativo que tiene la capacidad de transformar la dimensión virtual en lo que sería multitud súbita, cuando la virtualidad deviene cuerpo, cuando la virtualidad deviene multitud en movimiento que sale a las plazas, que toma los espacios. Y ahí lo que tenemos en los dos trabajos, una peculiaridad de este libro es que incorpora voces de los protagonistas y voces de académicos que han estado presentes. Un eje que yo discuto aquí es la dimensión EMTIC, porque se rompe esta separación étic-émic. Ni la mirada de adentro es solo de adentro, ni la mirada de afuera es solo de afuera. Académicos que han estado comprometidos con los movimientos y gente de los movimientos que también hace reflexión académica, como el caso de Toret, que trabaja con Manuel Castells, por ejemplo, en toda una elaboración sobre estos temas. Después viene el tema de obviamente Occupy, con el trabajo de Pablo Benson, un protagonista importante de este movimiento, y de Rosana Reguillo, quien estaba trabajando en Nueva York, y nos presenta esta dimensión donde nuevamente el tema, cuando yo voy a Nueva York a tratar de ver esto y no veo a nadie en el parque, yo digo, bueno, ¿esto de qué se trata? Pero si no, uno no entiende que esta posibilidad que de repente ese vacío se transforma en multitud cuando las redes se activan, como ocurrió con la caída del PP después de las bombas en el metro de España, y la red social de repente coloca de frente una multitud que cuestiona la mentira, o que pone en entredicho la mentira de Aznar, y termina con la caída del PP. Aquí ocurría algo similar, pero una cuestión adicional es que el Occupy tuvo capacidad de interpelar actores obreros que no se habían movilizado hace muchos años. La enorme crisis de la AFL-CIO, que de 33 millones de obreros anda ahorita por los 13 o 12 millones, y que efectivamente con muy limitadas capacidades de gestión, de negociación, frente a todo lo que se ha venido observando de la gran agresión contra las conquistas históricas de la clase obrera que se agudizaron después de la crisis de 2008. Entonces todo esto lo tenemos también en lo que sería el movimiento de los Dreamers, donde hay un protagonista directo, un dirigente de California de este movimiento, y María Eugenia de la U, que estaba trabajando también con los Dreamers, donde ahí lo que se coloca es otra dimensión, una dimensión que tiene que ver con la expropiación de la idea de futuro de niños que llegaron a Estados Unidos llevados por sus padres y que de repente se encuentran frente a un escenario que ellos no conocían, que no tienen los documentos para continuar, y que estamos frente a un escenario donde Obama, más allá de que no se realiza la reforma migratoria, ha sido la persona que más migrantes ha deportado, más de 2 millones de migrantes deportados. Este escenario conflictivo coloca otro tipo de expresión juvenil que salen, que toman las oficinas de distintos responsables de la política en Estados Unidos. El Yo Soy 132 con Imuris Valle, quien ya nos hizo un recuento de lo que esto implicó y que efectivamente cae como rayo sobre cielo sereno. Esta declaración
de Peña Nieto como candidato, asumiendo la responsabilidad sobre lo ocurrido en Atenco, yo creo que se le olvidó que la resolución sobre Atenco era que ahí había ocurrido una grave violación de derechos humanos que implicó la muerte de un niño y un joven, la violación de 32 mujeres y golpes y detención de más de 200 personas. Entonces, efectivamente, detona todo esto que nos comenta Imuris Valle. Pero luego tenemos otro tipo de expresiones, entre las cuales están los procesos que se generan en el norte, digamos, el Triángulo Norte Centroamericano, en el trabajo del doctor Alfredo Nateras, donde él, a través de la Mara Salvatrucha y el Barrio 18, analiza lo que es ya no solo esta dimensión del proceso de violencia en sí, sino que trabaja el tema de cómo se articula toda una iniciativa por parte de los propios jóvenes hacia la conformación de acuerdos de paz, unos acuerdos que habían venido buscando desde tiempo atrás los palabreros, y que había sido, digamos, había habido una negación tanto de la Iglesia como de las FARC de participar en ese proceso que ellos estaban planteando para tratar de detener la escalada de violencia, donde, como bien señala Nateras, la Mara Salvatrucha y el Barrio 18 se transformaron de ser los supuestos actores privilegiados de la violencia en Centroamérica a ser las principales víctimas, los principales grupos que está siendo, digamos, objeto de limpieza social. Luego tenemos el tema de la MANE colombiana, este movimiento en el campo de la educación por el mejoramiento de las condiciones educativas, y esta expresión que ha sido muy interesante de la Asociación Nacional de Estudiantes Chilenos, donde participa uno de aquellos, ¿se acuerdan del movimiento de los pingüinos? Bueno, ahora ya un joven de 20 años con un discurso impresionante, y él con Gabriel Medina, que participó en los movimientos de los 80. Aquí, cuando Gabriel Medina reconoce la inventiva, esa capacidad enorme, creativa que tienen estos movimientos, este joven dirigente, ¿cuál es el nombre? Mi amigo Rodrigo. Rodrigo, le contesta: perdón, dice, pero si nosotros creíamos que estábamos copiando mucho de lo que ustedes hicieron en los 80. Y luego tenemos el tema central del trabajo de Melina Vázquez, que eso da para pensar mucho. Ella trabaja de lo que era esta juventud integrada, ese gran movimiento juvenil organizado en torno al kirchnerismo, y que efectivamente la reflexión en torno a todo lo que implica el desmantelamiento del proyecto, digamos, kirchnerista, desde lo que está ocurriendo con las decisiones de Macri. Tuve la oportunidad de participar en la movilización que se hizo el viernes de hace 2 semanas, convocado por todas las centrales obreras en Argentina y ahí en Buenos Aires. Una cosa realmente impresionante, lo cual, digamos, también tenía una importante presencia juvenil. Y bueno, Pablo Bomaro, que está aquí con nosotros, yo no sabía que andabas a andar en México, pero Pablo Bomaro hace esta reflexión desde el Cono Sur sobre algunos elementos comparativos que tienen que ver con la condición argentina, Brasil y Chile. Y entonces, simplemente habría que... Uruguay, perdón, no Chile, es Uruguay. Y entonces ahí está, solo quiero destacar un asunto donde habíamos tenido un trabajo muy creativo de Rosé de Melo sobre la revuelta brasileña, trabajada desde el cuerpo. Infortunadamente un asunto de salud le impidió entregar su texto. ¿Qué conclusiones? Bueno, el padre Toño participó, pero no entregó. Pero el padre Toño participó también con el asunto en Centroamérica, porque él fue un mediador de ese proceso de paz, y después lo inculpan para tratar de bloquear ese activismo que él estaba teniendo, y finalmente él tiene que irse por las presiones, por las amenazas, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la discusión que podemos aquí discutir? Hay varias. Lo primero es qué es lo nuevo de los movimientos sociales. Efectivamente, se ha planteado mucho como que pareciera que o todo es nuevo o esto al final todo ya estaba ahí dicho desde antes. Y no, yo creo que necesitamos romper esa perspectiva dicotómica, porque ni todo es nuevo, ni todo estaba en las condiciones anteriores. Yo creo que había que replantear con Raymond Williams esta idea de lo dominante, lo residual, lo arcaico y lo emergente de estos movimientos, y de ahí tratamos de analizar cuáles son las peculiaridades de cada uno de ellos y cómo se van colocando dentro de estas perspectivas, que nos ayuda a pensar en lo que sería ese nuevo, digamos, marco ese marco de emociones, o de las estructuras emocionales
de las que habla el propio Raymond Williams, y que nos lleva a repensar el tema mismo de las generaciones o el tema del hábitus en el cual surgen las expresiones y las culturas juveniles, y entonces sí, desde ahí podemos encontrar similitudes, pero también importantes diferencias. Una de las más importantes es la mediación de las redes sociales y los dispositivos tecnológicos, efectivamente, como elementos de organización de la acción colectiva. ¿Hay acción colectiva? Claro que sí. La acción colectiva se define por la definición conjunta del sentido de la acción, y se define por la identificación de adversarios. Y en la mayoría de estos casos aparece ese 1% que se apropia de más de la mitad de la riqueza del planeta. Aparecen quienes son los que se encargan de distorsionar esos constructores de verdades históricas avalados por los medios masivos dominantes, que se encargan de darle eco a ese tipo de perspectivas. Bueno, ese fue otro de los ejes que aparece en la discusión. Otro de los ejes es la horizontalidad de los procesos de toma de decisiones, y esto que exacerbaba incluso a periodistas o a gente que iba, ¿quién es el dirigente? ¿Quién dirige este movimiento? Entonces, cuando se encuentran con la figura de Guy Fawkes, este personaje que trató de volar el Parlamento inglés en 1600 y que no lo logra y lo ejecutan en 1606, del cual posteriormente Moore recupera en su cómic V de Vendetta, y que Anonymous lo recupera y que se convierte en un emblema que circula por todos estos movimientos. Efectivamente, ahí con Tony Negri y Hart podríamos decir que hay un elemento que tiene que ver con una suerte de dispositivos internacionales, globales, que participan como referentes de la acción de estas expresiones y movimientos juveniles. Sin embargo, creo que la discusión todavía es mucho más amplia, porque no solo podemos hablar de la condición de multitud versus masa. Esta masa que por ejemplo, está en los trabajos de Le Bon y Tardet, que veían con preocupación la transformación de las conductas colectivas cuando se daban, obviamente, en grandes conglomerados, o esta perspectiva conservadora de José Ortega y Gasset, de la rebelión de las masas, donde ve estas masas que quieren irrumpir en los espacios de los happy few. Lo que tenemos es o la de Elías Canetti, pero lo que tenemos es una nueva forma de organización, donde queda la pregunta que todos hacen: ¿qué ganaron los movimientos juveniles? No lograron nada. No, al final de cuentas todo sigue igual. ¿Qué pasa con esos protagonismos? Y por eso que es muy injusto este tipo de cuestionamientos, porque la pregunta tendría que ser: ¿dónde están los obreros? ¿Dónde están los campesinos? ¿Dónde están los sectores populares? Y lo que a mí me gusta siempre enfatizar es que no hay solución para los grandes problemas de las y los jóvenes desde el marco de lo juvenil. Si solo pensamos los problemas de los jóvenes desde lo juvenil, no vamos a solucionar nada, porque no está ahí la solución. Porque los grandes problemas de las y los jóvenes son los grandes problemas del proyecto social, del proyecto nacional, de la mutilación del horizonte civilizatorio que permita construir proyectos viables de vida para la mayoría de ellos. Y yo entonces lo podría dejar aquí, podría darles muchos datos duros en términos de precarización social que ilustran esto que estamos hablando, pero al final de cuentas lo que nos van a mostrar estos movimientos, estas expresiones, es justo ese nuevo protagonismo juvenil, como que involucra actoras y actores fundamentales que al final de cuentas rediseñan un nuevo proyecto de mundo. Y yo les puedo decir una cosa: el Yo Soy 132, si ustedes lo ven más allá de las marchas y se van a analizar lo que fueron las mesas de Ciudad Universitaria y de Atenco, y ven las conclusiones y los debates, lo que ellos estaban definiendo es otro proyecto de sociedad. Y entonces ahí es donde hay que poner atención, y creo que desde ahí nos colocan una luz muy pertinente, desde la cual podemos entonces reimaginar el tipo de país que queremos, el tipo de forma de acción colectiva y el tipo de definición de la política, de lo político y de los políticos que queremos tener. Y al final de cuentas, lo que ha sido este proceso de lo que yo siempre he insistido, la expropiación de la idea de futuro de millones de personas en nuestro planeta. De esos más de 200 millones de pobres en América Latina, esa no generación de 7 millones de empleos que requeríamos los primeros 10 años de este siglo, esos medio millón de mexicanos que cada año se tienen que ir porque no encuentran aquí condiciones para desarrollar proyectos viables de vida. Todo esto podríamos continuarlo, el hecho de que 6 de cada 10 empleos que se generan son en la informalidad.
el hecho de que trabajar no saca a la gente de la pobreza, el hecho de los que sí estudian, la mayoría no va a trabajar en lo que estudiaron, el hecho que el desempleo es mayor en términos proporcionales entre quienes estudiaron una carrera universitaria que entre quienes no estudiaron, el hecho entonces de que la educación dejó de ser un recurso certero de movilidad social, y es ahí donde entonces, no nos asustemos, emerge el referente del narcomundo como elemento certero de realización, de obtener todo eso que la sociedad del consumo publicita de forma delirante, al mismo tiempo que expropia a las grandes mayorías de las condiciones para acceder a ese estilo de vida. Y ahí surgen los tonas, este concepto que yo defino para hablar de los que van por todo o nada, más vale una hora de rey que una vida de buey, me la juego, y que saben muy bien que la vida, que la muerte, que ellos se convierten en un target, y la muerte deja de ser referencia de vida para ser una presencia artera cotidiana, un compa más en la vida del barrio. Y los ponches. La sociedad mexicana se escandalizó de este niño que a los 5 años, en condiciones de precarización extrema, a los 11 ya era un consumado sicario, y entonces la gente se escandaliza, pero aguas, tenemos una enorme cantidad de niños que quieren ser narcotraficantes, de niñas que quieren ser novias de narcotraficantes, más de 100,000 niños que viven en condiciones similares a las que vivía el Ponchis, más de 30,000 niños involucrados en distintas facetas del marco del narcotráfico. Entonces ahí la pregunta es que no podemos seguir fingiendo ingenuidad, ni seguir pensando que desde los parámetros que estamos viendo de una estrategia construida desde la prohibición, desde el marco prohibicionista, que es un marco iatrogénico, que significa que es más dolorosa y es más mortífera la enfermedad, perdón, la medicina que la enfermedad. Tenemos que transformar ese marco, porque lo que está ocurriendo es un cruising de muerte, que no solo recorre nuestro país, que recorre América Latina, y entonces ahí es donde tenemos que apostar por estas posibilidades, donde jóvenes salen a las calles y nos ayudan a repensar nuestras propias experiencias. Y yo citaba hoy algo que me parece muy importante, y con eso termino. Toda esta idea de ¿y qué ganaron? No, veme, lo que está haciendo, ¿dónde está el programa? ¿No? El programa mínimo, el programa máximo, luego el programa de transición ya por lo menos, ojalá, ¿no? Entonces frente a esos reclamos, mira, no te metas en eso, tú qué sabes, no saben nada, ustedes son jovencitos, son estudiantes, usted a tu edad. Entonces ahí yo siempre me gusta citar un texto de Walter Benjamin, donde trabaja la construcción de la experiencia desde el mundo adultocrático, en un texto sobre cultura, juventud y educación. Y él dice, porque al final de cuentas, dentro de esa sobreposición de la experiencia de los adultos frente a los reclamos, los sueños, las iniciativas y las luchas juveniles, lo único que tenemos cuando se contrapone esa experiencia, dice él, es la condición vergonzante de aquellos que saben que traicionaron sus propios sueños. Con esto termino, gracias. Gracias. Yo tengo una pregunta, soy Gloria Alcocer. En general, viene un proceso, bueno, no viene, ya está un proceso en el constituyente en esta ciudad. Es la primera vez que nos toca a muchas generaciones, creo que la tuya, la mía y muchos de los que están aquí sentados, hablar sobre una nueva constitución, ni siquiera una reforma, sino el documento como tal. Y esto está trayendo muchas formas de participación juvenil, digamos, institucionalizadas o alternativas, pero al final también estamos viendo, y a mí me interesaría mucho conocer su opinión, yo sé que tú vives en Tijuana, pero bueno, un poco como lo ves desde fuera, todos estos jóvenes que ahora entraron, por ejemplo, a raíz de una sentencia, o sea, el Tribunal Electoral les dijo a los partidos políticos, pues ya chole que no estén los jóvenes o estén como tú quieres, y hacen una sentencia en estas listas de los partidos, que son 60 candidaturas, en los primeros 10 tiene que haber una persona joven y una persona indígena o de pueblo originario. ¿Esto cómo lo miran ustedes? ¿Es una acción afirmativa, positiva? ¿Es dentro del marco de los partidos? Y efectivamente nosotros estamos haciendo ese proceso de observación. ¿Qué jóvenes están llegando? ¿Quiénes están llegando? ¿En qué número de la lista los están poniendo? Porque también, pongo un ejemplo, 2 ejemplos.
El partido Morena tiene en el 9 a su joven, pero es Morena en la Ciudad de México. El Partido Verde Ecologista tiene en el número 2 a su joven, pero es el Verde Ecologista. Entonces, ¿cómo están jugando? Hay partidos que tienen ya la acción afirmativa, el PRD es uno de ellos, que dicen mis listas, de los primeros 5 tiene que haber una persona joven. Entonces, ¿cómo miran ustedes dentro de el sistema es anti-nosotros, si este sistema, en este caso de participación política formal, partidista, tiene que llegar a una sentencia al tribunal histórica por primera vez, a abrirle la puerta a estos jóvenes? Varios, por ejemplo, venían del 132, en el caso de las candidaturas independientes, Lecona estaba ahí, no pasaron. Entonces, ¿cómo estos jóvenes ahora se están teniendo que integrar? Hay uno que sí está, que es Sergio, ¿no?, que está compitiendo ahora, y que nos llama mucho la atención yo no soy el sistema, pero sí soy, pero entonces estoy, pero no estoy, pero junté las 74,000 firmas. ¿Me explico? O sea, me interesaría mucho conocer su opinión. Gracias. Por alguna circunstancia, la que armó y hizo la propuesta del Parlamento Juvenil nos convocó a varios de nosotros, entre ellos académicos y organizaciones de la sociedad civil, y curiosamente ella estuvo con nosotros en el Diplomado de Culturas Juveniles. Entonces algo le ha de haber favorecido haber estado con nosotros. Entonces, al menos desde donde yo sé y en la gestación que hicimos, algo interesante al menos, porque ella es la encargada de la mesa de juventud del PRD, o a pesar del PRD, diputada, era que finalmente habían hecho que su voz se escucharan en términos de no hacer las cuotas en función de cada uno de los partidos con respecto a la conformación del Parlamento. Entonces fue una convocatoria abierta, y me parece que eso vale decirlo y vale, digámosle, marcarlo. Y a la premisa de que una parte de estas juventudes, digámosle, no son partidistas, o sea, no están ligadas a un partido los que convocaron. La elección fueron 60 o algo así del Parlamento, 60 y algo, sí. Y que en ese sentido decían, bueno, nosotros no somos partidistas, pero tampoco somos apolíticos. Entonces yo creo que son de los pocos espacios que algunas juventudes o algunos jóvenes pueden tener acceso para que su voz sea escuchada. Ya lo que suceda, y un poco parafraseando lo que dijo Valenzuela, ya es de pedirle demasiado a esas juventudes del Parlamento para que cambien un sistema tan autoritario y demás. Ya lo que suceda, quién sabe. Pero lo importante es que se abrió el espacio, y donde sí hubo otras voces y otras juventudes, a partir de los cuales, no ligadas a las cuotas de los partidos, que hicieron presencia y estuvieron ahí. Y yo creo que de lo que yo conozco, porque a mí me tocó dictaminar una parte de ellos, vienen desde esas juventudes no instituidas, desde esas juventudes no visibilizadas. Entonces me parece que como ejercicio, me parece es interesante, ¿no? Sí, gracias. Mira, hay un término que yo manejo en mi tesis, que es el concepto de amateur en la política, y digo que muchos de los que participamos somos amateur en 3 sentidos al menos de la palabra. En el sentido etimológico, porque hacemos y amamos hacer lo que hacemos, ¿no? En el sentido, la palabra amateur viene de amortus, lo que no muere, ese es el sentido del amor, lo infinito. Está también la otra idea, que es que no somos profesionales, digamos, como en los deportistas, ¿no? Que dices, no es profesional, es amateur, ¿no? Se dedica a eso sin cobrar, ¿no? Porque es una especie de voluntad también la que nos mueve a estar en ello, y también tiene un sentido que podría ser como negativo, que es como esta idea de, como es amateur, ¿no? Entonces no se dedica 100% a esa actividad. Entonces yo creo que dentro de la gente que participamos hay quienes pueden capitalizar más, ¿no? Esta idea de yo fui de 132, yo fui representante, ¿no? Y por ejemplo, es el caso de Sergio Moisen que mencionas. Hoy justo en política se dio una discusión fuerte, y va a haber, te invitaría, si me das ahorita tus datos, va a haber un encuentro donde se va a hablar del tema, donde va a estar Benjamín Arditi también y el mismo Sergio Moisen y su colectivo. Y
se le criticaba un poco porque muchas de estas personas a veces participan, pero luego hay momentos en que ¿no? se separan y entonces, pero siguen usando ese nombre, ¿no? Y sin embargo yo creo que con Sergio Moisen es bastante auténtico, o sea, él sí se considera anticapitalista y digamos que yo sí consideraría que él tiene como una estructura fuerte para ser quien es y para poder conseguir las firmas y todo. Pero yo personalmente no creo en ese sistema y creo que validar este tipo de cosas, aunque sea formar parte, o sea, la representatividad para mí no lo es, en el sentido de que es uno que llegó después de que cientos más quedaron en el camino, ¿no? Y yo, hasta donde yo sé, está un poco amañado esta idea de nuevo constituyente. Y yo sí me considero, pues, apartidista, ¿no? Y desde ese sentido yo sí no usaría mi tiempo, digamos, en una lectura de los pocos recursos que siento que tengo, no los usaría para eso, ¿no? Hay otros espacios, te puedo decir a partir, por ejemplo, del piso de economía que surgió en Indignados, que luego algunos de nosotros participamos en 132, otros dijeron no, porque esto es algo que va a ser momentáneo y después con el proceso electoral se va a acabar, pero que siguen continuando. Ahora acaban yo fui la semana pasada a una presentación de ROCA, que es una red de organizaciones de cooperativistas autogestivos que están trabajando. Yo, por ejemplo, también pertenezco a cuestiones de trueque, solidario, o sea, son propuestas que se están haciendo con otro sentido que sí tiene que ver con resolver necesidades básicas para la mayoría que se quieran integrar, pero sin formar parte de este sistema pues partidista, ¿no? Entonces, sí, a mí me parece que desde mi perspectiva, pues yo no voto, ¿no? Es muy chistoso porque cuando son las votaciones, ¿ya votaste? Digo, no, así hoy es el único día en que me doy para quedarme en mi casa y descansar, ¿no? Todos los demás días yo sí estoy pendiente, haciendo cosas, compartiendo, pero es personal, ¿no? Yo sí no creo en eso. Yo lo colocaría en un plano un poco más allá de la Ciudad de México y así como señalamos que ni todos los jóvenes son iguales, ni tienen los mismos intereses porque son jóvenes, esto nos lleva a un tema que se relaciona con las políticas generales de acción afirmativa que se han dado en el mundo. Entonces, efectivamente, el hecho de que un afroestadounidense llegue a la presidencia de un país no significa que se rompa el orden de racialización. Lo que necesitamos es problematizar el sistema de racialización que genera desigualdad a partir de la condición étnico-racial. Entonces sí llega, pero de estos que yo hablaba con Nixon desde la 71, ha generado más de 40 millones de jóvenes pobres en las cárceles, porque es una guerra contra la pobreza, de los cuales la gran mayoría son afrodescendientes y latinos. El dato que yo comentaba hoy, aunque haya un patrón similar de consumo de drogas entre blancos, afros y latinos, la posibilidad de caer en la cárcel o de estar en la cárcel entre los latinos es 3 veces más grande y entre los afroestadounidenses es 6 veces más grande. Y la posibilidad de morir baleado por un policía de un joven afroestadounidense es 22 veces mayor que un blanco. Y podemos seguir viendo esa condición. Y dentro del equipo de Donald Trump hay latinos y hay afros, lo cual no implica de ninguna manera que eso vaya a significar un mejoramiento de las condiciones de la población afroestadounidense. Algo similar ocurre en el tema de lo que fue la acción afirmativa en términos de la participación de mujeres. Igual, la Margaret Thatcher, la verdad es que a mí nunca me inspiró como la gran generadora de un proyecto feminista que abriera espacios a la participación, o el planteamiento aquí de decirles no les hagan cuchicuchi si no votan por el PAN. Ese tipo de banalizaciones nos lleva a otra vez ese tipo de presencias ni cuestiona, ni impugna
ni siquiera le genera cierta incomodidad a un orden patriarcal generador de producción, de reproducción de condiciones de desigualdad a partir de la condición de género. El hecho de que se incorporen jóvenes estos partidos, que si tú revisas los programas, no tienen nada que ver con el mejoramiento de las condiciones de vida de la población. Entonces, que haya ahí jóvenes, pues no es ninguna garantía de nada. El punto es, yo estoy a favor de la inclusión. Mario Benedetti decía algo que me gustaba mucho. Los viejos ya le hemos regado mucho, hemos hecho muy malas cosas, entonces tal vez valdría la pena darle la oportunidad a los jóvenes para que ellos puedan también ir a avanzar. Pero aquí el punto que tenemos es que sí estoy por lo que sería acción afirmativa, pero esa acción afirmativa se tiene que inscribir dentro de una redefinición del propio proyecto social y de los propios programas de los partidos. Si están pensando en la inclusión de esta población india y jóvenes, eso tiene que ver porque se dan cuenta de lo que ha sido la debacle en lo que es su capacidad de convocatoria frente a estos grupos. Entonces, que te pongan en nivel 10 y que te pongan a tener a Tolini con el Dedini, como lo vimos en el YOY 132 y estas cosas, no te resuelve absolutamente nada. Entonces, ¿cuál es el asunto que me parece central? Es otra vez el planteamiento de una acción afirmativa, pero vinculado con una redefinición del campo de lo político, de la política y de los políticos. No, si te toca estar ahí como joven frente a estos dinosaurios de la política con un programa que no tiene nada que ver con la transformación de las condiciones de vida ni la generación. En un país que tenemos más de 30 millones que no se genera el 1.200.000 empleos que requieren los jóvenes que ingresan al mercado de trabajo. Eso te lo resuelve el hecho de que tengas ahí un joven, o tenemos el caso de programas como el del Verde Ecologista, que el que metan a un joven, que es más, que ni siquiera es ecologista. Entonces, ¿cuál es el asunto que estamos discutiendo? Entonces, yo creo que el debate de esta, ahora sí repensar un instituyente y un constituyente distinto, pero tiene que ser un proyecto social distinto. Para más de lo mismo, el que haya o no haya jóvenes, para mí no resuelve absolutamente nada. Que sean jóvenes que condicionen su participación hacia una propuesta, hacia un programa, hacia un proyecto que realmente garantice otro tipo de condiciones y que esté con una condición real. Lo que hicieron en algún momento el tema lo he pensado de los zapatistas, por ejemplo, incluir la gran agenda de las demandas indígenas sin tener que comprometerte con ningún partido. Si realmente están preocupados por los jóvenes, el asunto no es que tengas un joven ahí, el asunto es que tengas una estrategia que mejore las condiciones de la vida de los jóvenes en este país. Entonces, yo lo vería más por ahí y creo que la discusión es mucho más complicada y habría creo que es un error ponerle tan barato a los partidos en la resolución para que, bueno, resumimos, estamos incorporando a los jóvenes, incorporamos a las mujeres, incorporamos a la población indígena en nuestras plataformas políticas, entonces somos partidos incluyentes. ¿Son partidos incluyentes? Lo que el libro que leeré creo que dice, describe, son todas las manifestaciones de, pues como llamaba Stiglitz, del malestar en la globalización, agravado más o menos por las características locales de cada país, ¿no? Esa capacidad de que el sistema absorba esa protesta, bueno, para ilustrar algo trivial, la moda hippie, pues luego la puede uno encontrar en los corredores de bolsa de Wall Street, ¿no? Es cosa de esperarse un par de años. Hay una preocupación, además, de que se diga, bueno, la política, los políticos, todos, estos, los nuevos, los que vengan, no sirven, entonces hay que hacerlo nosotros. Eso me preocupa, que sea una forma de hacerle juego al sistema. Bueno, si el gobierno resuelve esto, tenemos que hacerlo nosotros. Y que el gobierno ahí siga, ¿no? Y que el sistema siga. Y bueno, en cosas como la seguridad, bueno, el gobierno garantiza la seguridad, vamos a organizarnos nosotros, ¿no? El gobierno da un buen servicio de agua potable, vamos a resolverlo entre nosotros.
¿Y cómo lo resolvemos entre nosotros? Pues hay que organizarse, y eso se llama hacer un gobierno, ¿no? Creo. Y dentro de todas estas manifestaciones de malestar, ¿se ve alguna manera de que eso se aglutine y realmente influya en el cambio de un sistema que, sabiendo que va al precipicio, no se puede detener? Podríamos hacer una ronda, pero... ¿No prefieren una ronda para ya luego...? El vino está evaporando. Ya puedes ir. Bueno, el autor habló de feminismo y yo quería saber concretamente qué puntos se podrían tomar a partir, digamos, de una política que realmente fuera inclusiva y que no fuera un feminismo falso como el que mencionó de la ex candidata presidencial o de Margaret Thatcher. ¿Qué acciones se podrían tomar puntualmente, no en general, sino muy puntualmente, o de qué forma se podría tener una aproximación que realmente fuera de índole feminista y que realmente tuviera repercusión, que no fuera como algo que solo se queda sin trascender? Uy, ¿por qué no te acercas acá? A mí me gustaría como saber acerca de los procesos formativos o acerca de los procesos como los movimientos sociales, como aquellos escenarios donde se puede producir, bueno, no producir, pero sí se puede generar otro tipo de pensamiento tanto pedagógico. Y a mí se me hace como muy interesante esta dualidad del 68 y del 132, ¿no? O sea, en qué momentos el 132 también se vuelve un espacio formativo, pero también, o sea, recoge otras luchas, y los nuevos movimientos en qué grado seguirán como con este espacio formativo. ¿Una más o ya cerramos aquí? Quisiera saber de qué forma contribuye o perjudica para la juventud la representación en medios audiovisuales de su condición. Se me viene a la mente una película, por ejemplo la de Do the Right Thing, dirigida por Spike Lee, que habla sobre como las poblaciones afroamericanas y otro tipo de inmigrantes en Estados Unidos. Quisiera saber qué tan bueno o qué tan malo es, porque a pesar de que estas poblaciones se pueden ver como identificadas en esa película, a otras personas que a lo mejor no tienen como tanto conocimiento, tienen otro criterio sobre estas poblaciones o grupos inmigrantes en Estados Unidos, pueden llegarlos hasta vandalizar, o sea, decir, es que sí, esa película dice que son malos, o es que se matan entre ellos, o así. Entonces quisiera ver qué tan bueno o qué tan malo es reproducirlos en medios audiovisuales. Totalmente de acuerdo. Aquí el planteamiento es cómo imaginamos esa redefinición de la política, de lo político. Efectivamente, esto tiene que ver con exigencias. Yo estoy totalmente de acuerdo en que se necesita, al mismo tiempo que se cambia esa perspectiva, que se tiene que exigir a los partidos una agenda distinta, no solo reducirse a la política electoral. Se tiene que trabajar, no podemos hablar de un proyecto social distinto sin un trabajo que incorpore lo que sería un trabajo en otros sectores sociales, con los trabajadores, con los campesinos, sectores populares, otras formas de participación, un nuevo tipo o mejor dicho, un tipo de democracia participativa, que sí incorpore revocación de mandato, que sí incorpore referéndum, que sí incorpore otras formas también de participación desde la sociedad civil, y también de una mayor transparencia del propio proceso político electoral, que como sabemos ha estado totalmente preñado de triquiñuelas, el fraude, las cuestiones oscuras que están en torno a todo ese proceso. Entonces,
a mí en estos casos me gusta como plantear la idea de pensar de forma conjunta cómo podemos construir ese otro proyecto social y esas otras formas de participación política. Yo hasta ahora lo que hago es recuperar distintas que encuentro en otro tipo de sectores, no solo en las y los jóvenes. Estoy pensando también en cómo se da la reorganización de grupos sociales en los propios Estados Unidos, la población chicana, la población afroestadounidense, cosas que a mí me han interesado mucho, los pueblos indios y sus formas de organización en América Latina. De ahí tenemos que reconfigurar quiénes son los actores que tendrán que tener un papel central en esa redefinición de la política, de lo político, y siempre está la tentación de cooptación. Eso ha sido los hippies, usted recordará, del hippismo, quieren Shakira, se las vendemos. Quieren usar pantalones rotos, muy disidentes, se los fabricamos ya rotos y los compran. Entonces, toda esta idea ha estado en todos los movimientos, movimiento punk, le quieren estoperoles, a estos les vendemos las chamarras ya con los picos y toda la cosa, y se los vendemos en las boutiques. Entonces, y está siempre esa disputa entre los movimientos, los actores legítimos y lo que ellos llaman los posers, los wannabe, y toda esta, los buchones, y toda esta dimensión que se genera como elemento de imitación apoyado por las industrias culturales y apoyado también por una suerte de búsqueda de transformar estos objetivos hacia aspectos muy banalizados. El hippismo quedó finalmente en la imagen de mugrosos, drogadictos que andaban ahí medio revoltosos, pero todo el planteamiento del hippismo que estaba detrás y su gran estrategia política diferenciada, ¿cierto?, ¿no?, desde un hippismo muy anclado a la dimensión sensorial, el llamado rock ácido californiano con Jimi Hendrix, un hippismo politizado con Joan Baez, Bob Dylan, Jefferson Airplane y muchos otros, un hippismo que se orientó apoyado por el sistema estadounidense al canto, a las tablitas de surfear y a las olas, al estilo de los Monkees y los Beach Boys, un estilo también sensorial crítico con transformación en la época de los Beatles, de Power to the People, y cuando John Lennon se vincula con The Militant y las organizaciones digamos, trotskistas inglesas. Entonces, ahí tenemos un planteamiento en el cual estoy totalmente de acuerdo. No quiero plantear como decir que tengo una respuesta, creo que es algo que tenemos que trabajar juntos y en el tiempo que tendría tampoco podría plantearlo en este momento. Lo otro, que el tema del feminismo y cómo se incorporaría en la redefinición de ese proyecto. Obviamente Margaret Thatcher pues no era feminista ni de estas personas, ¿no? Y ahí es donde entra la diferencia que teníamos que considerar entre un planteamiento feminista y el hecho que incorporen mujeres dentro de una plataforma política, creo que es una gran diferencia. Y ahí tampoco tengo tiempo de entrarle, pero sí habría que pensar también de qué feminismo hablamos, ¿no? Porque hay diferentes tipos de feminismos. Tenemos un feminismo integracionista, que lo único que hay mujeres que dicen nosotros queremos tener igualdad de condiciones que los hombres, independientemente de que el sistema social en el cual participamos sea un sistema profundamente desigual. Mujeres que plantean el sufragismo, que planteaba el voto de las mujeres. Tenemos un feminismo que se llamaba radical, pero yo creo que es un concepto equivocado, que planteaba el tema de la lucha de hombres contra mujeres. Y tenemos el feminismo con el cual yo más me identifico, que es este feminismo que plantea que tanto los grandes problemas de hombres y mujeres están vinculados con un un proyecto social, un proyecto económico, con un proyecto que produce y reproduce desigualdad de género, y que hay que cambiar eso. Entonces, que incorpora otro tipo de luchas más amplias, no solo el tema de género, pero que el tema de género tiene que ser un asunto central dentro de esa discusión y dentro de ese proyecto. Entonces, yo sí creo que el feminismo tiene mucho todavía que aportar, y porque tiene que ver con la búsqueda de espacios de participación de las y las mujeres, de las mujeres, en términos de mayor equidad y en términos de un proyecto social diferente. Entonces, yo por ahí lo pondría. Y finalmente el tema del cine, le voy a dejar las otras preguntas que tienen que ver con la educación y el tema también de lo político a mis colegas. Lo plantearía en términos, mira, efectivamente la disputa por la representación y quién tiene la capacidad de representar sigue siendo uno de los grandes debates en términos de las desigualdades de poder en nuestras sociedades.
En 1918 hay un reclamo por parte del gobierno mexicano porque prevalecía frente a la constante Johnny the Greaser. Siempre que se hablaba de un mexicano en el cine hollywoodense se le ponía el grasiento. Hasta 1900, hasta los años 60, deja de funcionar el código Hays, que impedía relaciones amorosas entre personas de distinta raza en el mundo hollywoodense. Hasta el 71 se dejó de castigar a quienes hablaban español en las escuelas públicas. Entonces aquí lo que hemos tenido es que los grupos sociales subalternizados no han tenido capacidad, no han tenido las posibilidades, los han venido ganando en términos de participar en esa disputa por la representación. Y nos fuimos acostumbrando a esta idea de los mexicanos flojos, medio holgazanes, siempre eran en la parte, digamos, villana de las películas hollywoodenses, la población afroestadounidense también flojos, y todo esto se vinculaba con los debates teóricos que se daban de los años 20, 30, 40, 50, donde todavía las teorías de la asimilación y la aculturación se vincularon con las perspectivas eugenésicas y hablaban de razas superiores y razas inferiores, y los blancos estaban arriba y los latinos y los afros éramos razas inferiores. Esto prevaleció, esto es parte muy cercana, y yo creo que algo de lo que se ha venido logrando a partir de estrategias de acción afirmativa en el campo de la educación, por cierto, ganadas por el movimiento chicano, es toda una nueva disputa por el sentido de la historia y por lo que ha sido la participación social de mexicanos y latinos en Estados Unidos. Algo parecido ha venido ocurriendo a partir del movimiento de los derechos civiles de los afroestadounidenses. Entonces ahí sí habría que ver cómo nos colocamos y frente a qué películas, ¿no? Porque hay muchas con distintos sentidos, y simplemente yo colocaría un tema que tiene que ver con los medios masivos que se señala, pero sobre todo el tema de la televisión. Yo creo que es un error conformarnos con los ámbitos electrónicos. Está muy bien, hay que aprovecharlos, hay que usarlos al máximo, pero yo creo que la democratización del país pasa necesariamente por la democratización de los espacios mediáticos, por los usos de los espacios de la televisión. Que no podemos dejar eso y conformarnos con espacios periféricos que pueden tener cierta centralidad, pero que no, eso forma parte de un eje central de la definición de otro proyecto de sociedad. ¿Quiénes tienen el poder de nombrar, de representar, de decidir, de enjuiciar? ¿Y cuáles son todos los grupos que están por fuera de esa capacidad y que deberían de estar y tener ese lugar en un espacio que al final de cuentas es un espacio público y no es un espacio privado? Eso no debemos de dejarlo como parte de una agenda mucho más amplia. ¿Quieres contestar? Sí, rápidamente lo de la cooptación. Pues yo creo que es el gran ingenio justamente de el Estado institucionalizado vía el PRI. O sea, la cooptación, ¿no? El control y la represión. Y su vuelta a. Aún así me parece que, en el ejemplo de Yo Soy 132, uno de los dirigentes, Antolini, que tiene su programa ahora de televisión en Televisa, justamente se llama Sin Filtro. Entonces, un ejemplo concreto de la eficacia todavía de la cooptación. Aún así, yo creo que también hay que considerar que se da un juego, sea como sea, y aquí voy a las narrativas neomarxistas gramscianas, que creo que todavía ayudan, en términos de esta cuestión de lo subalterno y lo hegemónico. Entonces, en ese sentido también hay que reconocer que todavía hay procesos de mediación en términos a eso de la cooptación. Es decir, los consumos es un inevitable, no hay nadie que no consuma algo. Entonces, en ese sentido, no solamente los mundos juveniles, sino los mundos adultos. Entonces, en ese sentido, es un inevitable no consumir algo. De ahí, a partir de ahí, me parece que el asunto es cuál es el valor simbólico en relación a los consumos. Y ahí tenemos los procesos de mediación. Por ejemplo, la escena esta muy cultural de las lolitas que reivindican la cuestión fémina en términos de no acercarse a lo que la sociedad mexicana espera de ser mujer. Crean sus propios mecanismos, por ejemplo, en términos de diseñar su estética corporal.
lo que hacían los punks era reciclar todos los residuos de la cuestión, digámosles, del consumo, y hacían su propia ropa con los desechos industriales, pero además resignificaban los símbolos culturales como una forma también de interpelación a la cuestión de la cooptación en relación a el mercado. O por ejemplo ahora la escena anarquista. ¿Qué hace la escena anarquista? La escena anarquista en términos de las juventudes, entonces propone un mecanismo en términos de los prosumidores que producen, ¿no?, sus propias condiciones, digámosles, de vida, y que hacen sus espacios en términos de, y a partir de ahí consumen en un mecanismo que recuperan de antaño y ancestral, que es el trueque. Y a partir de ahí entonces disputan toda esta cuestión de las economías alternas. Y me parece que esto también está muy ligado con los ejemplos de las comunidades zapatistas, que también a partir de allí están buscando otras formas emergentes de economías alternas al capitalismo. Entonces, en ese sentido, me parece que si bien, digámosle, esa omnipresencia de la cooptación, pues también tiene vericuetos, intersticios de interpelación, de mediación, en el sentido de que pues ni todo está tan cooptado, ni todo está tampoco tan liberado, sino yo insistiría en buscar estas mediaciones, intersticios, que en prácticas sociales y experiencias juveniles sí las tenemos. El otro aspecto en términos, por ejemplo, a lo de los feminismos, y aquí coincido con el doctor Valenzuela, yo creo que una beta o una vertiente de la escena feminista es que me parece que en relación a otras escenas son las que han logrado más en términos inclusive de lo legislativo. Es decir, a ella le debemos mucho todo en esta discusión que impactó la política pública en lo que tiene que ver de avalar el derecho de la mujer en su corporalidad con determinado tipo de causales para decidir lo del aborto. Eso se lo debemos a una parte del feminismo. A otra parte del feminismo también le debemos todo lo que tiene que ver con el asunto de colocar en la agenda académica la categoría o el concepto de género, en términos de que el asunto tiene que ver con la construcción cultural a partir de la diferencia sexual de ser hombre y de ser mujer. Y me parece que ahí es una ventaja. Todas estas sociedades de convivencia se lo debemos a las narrativas y se los debemos a una parte del feminismo. Todo esto que está ya, digamos, avanzado y demás en términos inclusive de los matrimonios gays y todo el derecho de la paternidad, se lo debemos a una gran parte del feminismo en términos de marcar y de impactar. Entonces me parece que en ese sentido habría que ir viendo. Y la parte de la gestión, yo creo que ahí está un poco lo que preguntaba, ¿no? Yo creo que está en coordenadas de la vida cotidiana, del hacer. Hay muchos ejemplos de las juventudes en distintas partes en términos de cómo están gestionando y construyendo otro tipo de subjetividades sociales, en términos a sus relaciones amorosas, en términos a sus relaciones cotidianas y demás. Y ahí yo creo que el asunto también está muy ligado con, habría que discutir si el Estado está borrado y demás, habría que ver cómo emerge desde esa cuestión en términos de la construcción de ciudadanía, es decir, la cuestión de, en el caso femenino, del empoderamiento, la cuestión en el caso de las, digámosles, de las sociedades como tales, el asunto de construcción de ciudadanía que tiene que ver con la participación. Y ahí tenemos ejemplos muy concretos de este avance. Y lo que tiene que ver con el asunto de que, bueno, esto nos lleva, pues, un poco que tiene que ver con el libro, ¿no? Las resistencias culturales, que sí hay, que sí existen, que están tensionadas, que están conflictuadas, pero sí hay, ¿no? Y el otro aspecto son ciertamente lo mediático. Lo mediático yo creo que tiene que ver en esta discusión y tensión de estas justamente
narrativas hegemónicas que están justamente no solo en la disputa, sino que están en la imposición de sentido y de significado en términos de una forma de ser en relación a las juventudes o en las feminidades. Entonces, yo lo quisiera marcar no en un aspecto dicotómico, ¿no?, de que todo está cooptado y por lo tanto, o todo está en términos de libertario, no, sino que hay mediaciones, hay claros, hay oscuros, hay intersticios, y en eso estamos, ¿no? Gracias. Bueno, primero voy a hablar sobre el concepto de feminismo. Yo creo que hay muchos feminismos. Se vio en la marcha del 24, incluso, por ejemplo, yo iba con un contingente y empezaron a gritar, solo mujeres. Y yo entonces empecé a gritar, no, somos mujeres, ¿no? Porque yo no coincidía con ese concepto de que solo las mujeres pueden hacer la diferencia, un poco lo que dicen de que solo los jóvenes tampoco pueden hacer grandes diferencias. Pero sí hay una parte que yo he estado encontrando, o con la que yo me he estado ligando, que tiene que ver con los, más que con el feminismo, con lo femenino, con el concepto de sagrado femenino. Y creo que eso es algo muy bonito, muy nuevo, que tiene que ver, por ejemplo, desde la cuestión de la maternidad, que por supuesto que tiene que ver los jóvenes y los adultos de mañana, pues son los niños que tenemos ahora. Y si una mamá está obligada a dejar a su hijo a los 2 meses con quién sabe quién, y ahora vemos una cantidad de abusos y demás de cosas que están pasando, pues sí seguro que eso va a tener un alcance, ¿no?, en el futuro, y va a ser determinante la manera en cómo las mujeres también estamos relacionándonos, en este caso, con nuestros hijos. En lo que usted me decía, entiendo perfecto su preocupación, pero también, digamos que dentro del balance en el que yo y algunos amigos o colegas también hemos tenido, pues nos damos cuenta que hay un momento en que tienes que decidir quién es tu interlocutor. Nosotros, pues Emiliano no me dejará mentir, desde los medios de comunicación, ¿no?, autogestivos, independientes, llevamos muchos años con ese tema, y mucha gente nos decía, ay, y su Radio Zapote, que soy cofundadora de ella, ¿no?, en la ENA, su radio nadie las escucha, nadie los conoce, ¿no? Bueno, pero es el proceso, el de estar dándonos a conocer y el de estar creando los medios, siendo nuestros medios, con nuestras voces, dando la voz a los que normalmente no van a tener voz en los otros espacios, lo que puede hacer la diferencia. Creo que en el libro de Todos los sólidos se desvanecen en el aire, creo que es de Marshall Bellman, habla un momento y dice que efectivamente la gran habilidad del capitalismo es esa, vaciar de sentido y volver fruto de deseo, ¿no? Y por eso es que ahora todo el día hemos estado hablando de afectos y de la cuestión de cómo uno también trabaja las emociones.